Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. Estamos en el aula de clases virtual y hoy veremos la famosa ley de Newton de la gravedad. Efectivamente haremos dos ejercicios de ejemplo y el concepto que vamos a estudiar el día de hoy es el de la fuerza gravitacional. Pero antes de comenzar jóvenes, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan los compañeritos Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián efectivamente me saluda y me pide que hagamos un ejemplo. Y claro que sí, Sebastián. Vamos a hacer dos ejemplos de este tema. Valentina desea saber qué es la fuerza de gravedad y cómo actúa sobre los cuerpos. Vamos a responder a ambas inquietudes. Antes de comenzar jóvenes con el ejercicio que nos pide Sebastián, es importante tener claro los siguientes conceptos. ¿Quién es el señor Isaac Newton? Aquí ustedes ven jóvenes de fondo en el tablero una imagen del señor Isaac Newton. Él es un físico y matemático inglés que nació en el condado de Lincolnshire, al sur de la ciudad de Grantham, en Inglaterra. Aquí ustedes ven en esta imagen la casa donde nació y vivió Isaac Newton. Y lo más importante es que él, mediante esta publicación conocida como Principia, publicó en el año de 1687 las famosas leyes de Newton. La ley de la inercia, la ley del movimiento, la ley de la acción y reacción y la ley de la gravitación universal. Newton efectivamente encontró que todos los principios que rigen el movimiento de los cuerpos en el planeta Tierra también rigen el movimiento de los cuerpos celestes, como es el caso, por ejemplo, de los planetas, las estrellas y las lunas. Acá jóvenes, en el tablero, ustedes pueden observar que tenemos dos masas, tenemos el planeta Tierra y aquí tenemos a la Luna. Efectivamente sabemos que la Luna orbita alrededor del planeta en una órbita circular, pero aquí lo importante, jóvenes, es saber que entre la Tierra y la Luna aparece una fuerza que se conoce como la fuerza de gravedad, que es la que ustedes ven acá pintada en el dibujo de color rojo. Esta fuerza de gravedad permanece siempre constante y tiene la misma magnitud tanto en la Tierra como en la Luna. Esto es lo que permite efectivamente que la Luna siempre permanezca en esta misma órbita circular alrededor del planeta a una misma distancia. La ley de la gravitación universal de Newton dice lo siguiente. Dice que toda partícula en el espacio atrae a las demás con una fuerza gravitacional. Esta fuerza gravitacional, efectivamente, jóvenes, es una magnitud vectorial y como es un vector, tiene módulo y tiene dirección. Y algo muy interesante que descubrió Newton es que sin importar el tamaño o la masa que tengan estos cuerpos celestes, tenemos la fuerza de gravedad y esta fuerza de gravedad permanece constante. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden observar que efectivamente el tamaño y la masa de la Tierra es muy diferente a la masa y el tamaño de la Luna. Pero la fuerza de atracción gravitacional entre ambos cuerpos celestes es igual, tiene la misma magnitud. Acá debajo en el tablero ustedes pueden observar efectivamente, jóvenes, las fórmulas matemáticas con las que vamos a calcular la magnitud de la fuerza gravitacional, que es esta que aparece aquí, G por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia de separación de ambos cuerpos al cuadrado. Y como vector vamos a decir que la fuerza de gravedad es negativa
porque bajo el sistema de referencia que siempre hemos empleado, la fuerza de gravedad va dirigida en el eje negativo Y, es igual a Cavendish, una constante de gravitación universal, el producto de ambas masas de ambos cuerpos celestes, M1 y M2, sobre el vector posición al cuadrado por el vector lambda de dirección. Acá tenemos, jóvenes, un concepto de lo que se conoce como la mecánica celeste. La mecánica celeste podemos decir que es una rama de la física que se encarga de estudiar la dinámica de los cuerpos en el espacio, como es el caso, por ejemplo, de los planetas, las estrellas, las lunas, los cometas. Esta dinámica nos permite efectivamente conocer conceptos, por ejemplo, como la fuerza de gravedad o la fuerza de atracción entre dos cuerpos en el espacio. También podemos conocer, por ejemplo, la gravedad que se experimenta en cualquier planeta o cuerpo en el universo en función de la masa y del radio de este cuerpo en el universo. El trabajo, por ejemplo, que se requiere para lanzar un cohete o un satélite al espacio en términos de la energía cinética y la energía potencial gravitacional, la velocidad tangencial, la fuerza de gravedad, por ejemplo, la velocidad con la que uno puede lanzar un vehículo al espacio, el periodo y la frecuencia de cualquier cuerpo que se mueva en una órbita circular alrededor de otro, como es el caso de la Luna alrededor de la Tierra, o por ejemplo de la Estación Espacial Internacional. Acá efectivamente tenemos, por ejemplo, el caso de la Tierra con Marte, y efectivamente nos damos cuenta que entre ambos cuerpos celestes existe una distancia. Mediante la ecuación de la ley de Newton de la gravedad, yo puedo averiguar el valor de la magnitud de la fuerza de gravedad que experimentan ambos cuerpos celestes. Acá también en el lado izquierdo, jóvenes, ustedes pueden ver algunos datos muy interesantes, como son las masas de todos los planetas en el sistema solar y de la Estación Espacial Internacional. Antes de comenzar con los ejemplos que nos pide Sebastián, es importante, jóvenes, tener muy claro qué es la constante gravitacional. Esta constante gravitacional, también conocida como la constante de Cavendish, fue obtenida experimentalmente en el año de 1798 por medio de este equipo que ustedes ven acá, que es una balanza de torsión, que fue inventada inicialmente por el geólogo inglés John Michell. Cuando John Michell falleció, los diseños de esta máquina pasaron a manos del señor Francis John Hyde y luego al señor Henry Cavendish. De ahí su nombre. El señor Cavendish lo que hizo con esta máquina básicamente era que él quería, en su época, determinar el valor de la densidad de la Tierra. Y para poder hacer eso, aprovechó y modificó y perfeccionó la famosa balanza de torsión que ustedes ven acá en la imagen del tablero. Más adelante, después de que el señor Cavendish logró obtener el valor de la densidad de la Tierra, fue el primero quien estimó un valor de la constante gravitacional que hoy en día empleamos y que durante toda esta clase lo vamos a utilizar para resolver diferentes ejercicios que tienen que ver con la ley de Newton de la gravedad. Efectivamente, lo que les voy a explicar en este momento es cómo funciona esta balanza de torsión. Acá tenemos un alambre que tiene un módulo de torsión que llamaremos K minúscula. Y al final, en este brazo en forma de T invertida, el señor Cavendish colocó dos masas M1 conocidas a ambos lados. Y también sobre este brazo que estoy señalando, ubicó dos masas grandes M2. Efectivamente, entre la masa M1 pequeña y la masa M2 grande, existe la fuerza de gravedad. O sea que al atraerse ambas masas, efectivamente la balanza va a experimentar una torsión.
el alambre se va a torcer. Aquí arriba tenemos efectivamente un láser, y este láser lo que hace, señores, es que apunta hacia este espejo lanzando un rayo láser. Cuando la balanza de torsión efectivamente se tuerce debido a la presencia de la fuerza de la gravedad, debido a la atracción de las masas M1 y M2, el rayo láser rebota en el espejo en esta dirección que estoy señalando, y de esta forma se puede calcular un ángulo de desviación, el ángulo de giro. Con este ángulo de giro es que el señor Cavendish logró determinar, mediante todas estas fórmulas matemáticas que ustedes ven acá en el tablero, el valor de la densidad del planeta Tierra. Efectivamente, el cálculo matemático dice que efectivamente la fuerza que conocemos como fuerza de torsión, que es lo que ustedes ven acá, inicialmente es la constante de torsión del alambre multiplicado el ángulo de giro, que es el que obtenemos mediante la balanza de torsión. Y esto, a su vez, jóvenes, es igual a 2 veces la constante de gravitación universal, las masas grandes, M2, por la masa pequeña, M1, por la longitud de este brazo que ustedes ven acá de la balanza de torsión, sobre la distancia r al cuadrado, que sería la distancia de separación entre la masa grande M2 y la masa pequeña M1, o sea, esta distancia que estoy señalando acá. Efectivamente, de esta ecuación, jóvenes, podemos despejar la constante gravitacional G. Obtenemos esta sencilla ecuación. Va a ser la constante de torsión del alambre por el ángulo de desviación por la distancia entre las dos masas M2 y M1 de la balanza al cuadrado, todo dividido el producto del 2 por la masa grande M2 por la masa pequeña M1 por la distancia L, que es la longitud de este brazo. También acá es importante tener en cuenta las siguientes fórmulas. Saber que, por ejemplo, el periodo de oscilación, que se conoce como T mayúscula, es igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia, que se conoce como 2 veces la masa por la longitud al cuadrado, esta longitud al cuadrado, sobre K, donde K es el coeficiente de torsión del alambre de la balanza. De acá, efectivamente, jóvenes, podemos obtener la ecuación matemática para obtener esta constante de torsión. Esto será igual a 8 pi a la 2 por la masa pequeña de la balanza por la longitud al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Y este valor que tenemos acá de la constante de torsión del alambre de la balanza, simplemente lo que haremos, jóvenes, es que lo vamos a reemplazar en esta ecuación que ustedes ven acá de color rojo. De esta forma vamos a obtener el valor de la constante gravitacional de Cavendish, que será de 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Luego, como sabemos que el peso también es la masa por la gravedad, y sabemos que peso es fuerza, de acá podemos efectivamente, jóvenes, obtener estas dos ecuaciones, con las que podemos obtener el valor de la gravedad, que va a ser la constante gravitacional Cavendish por la masa, en este caso sería la masa de la Tierra, sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Y la masa de la Tierra, pues en este caso sería el valor de la gravedad por el radio de la Tierra al cuadrado sobre el valor de Cavendish. Y con esta fórmula que ustedes ven acá es la forma en que Cavendish obtuvo la densidad de la Tierra. Sabemos que la densidad es la masa por una unidad de volumen, y como la masa es la gravedad de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado sobre la constante gravitacional, esto lo reemplazamos acá, finalmente se obtuvo que la densidad de la Tierra era 3 veces el valor de su gravedad sobre 4pi, el valor de la constante gravitacional por el radio de la Tierra. Ahora sí, jóvenes, vamos a ver un ejemplo donde podemos aplicar toda la información anterior.
Este ejemplo dice así. Nos dicen que tenemos dos esferas uniformes con una masa igual a 0.260 kilogramos y que estas masas están ubicadas en los puntos A, como ustedes observan, y en el punto B. Nos piden calcular la magnitud y la dirección de la aceleración inicial que experimentaría una esfera uniforme ubicada acá en este punto P y que tiene una masa igual a 0,010 kilogramos, que efectivamente se suelta del reposo y que efectivamente debido a la fuerza de la gravedad ella empieza a moverse. Suponiendo que solo actúan sobre ella las fuerzas gravitacionales ejercidas por las esferas A y B, nos piden calcular efectivamente la fuerza total. Entonces acá, jóvenes, pues inicialmente tenemos lo que ustedes ven acá, tenemos toda una tabla de valores donde nos dan efectivamente la longitud de todos los segmentos de línea. Entonces acá tenemos la longitud entre el punto P y el punto A, que sería esta longitud, que serían 10 centímetros, o sea 0.1 metros. También nos dan la longitud entre el punto P y el punto B, igual, que también tiene esta longitud, 10 centímetros. La longitud entre el punto P y el punto C, que es igual a 6 centímetros. Nos dicen que este punto C está ubicado en la mitad de esa línea AB. De esta forma obtenemos que también AC, o sea, esta longitud, vale 8. Lo mismo que la longitud del segmento BC. Acá tenemos efectivamente los valores de las masas de cada uno de estos elementos. Aquí tenemos la masa de este cuerpo ubicado en P, la masa del cuerpo ubicado en A y la masa del cuerpo ubicado en B. Lo primero que debemos hacer, jóvenes, en este ejercicio, como siempre y en todos los de física, es ubicar un sistema de referencia. Es lo que ustedes ven acá, jóvenes, en color rojo. Yo voy a utilizar este sistema, que es el convencionalmente usado, donde nos dicen que el eje coordenado positivo X está a la derecha, el negativo X está a la izquierda, el positivo Y va hacia arriba de P y el negativo de Y va hacia abajo de P. Lo que sabemos, de acuerdo a la teoría planteada en la clase del día de hoy, es que el objeto que está acá en el punto P y que tiene esta masa, debido a la presencia de las masas A y B, experimenta estas dos fuerzas. Las fuerzas de gravedad. Una fuerza de gravedad debido al cuerpo A y una fuerza de gravedad debido al cuerpo B. También sabemos que toda fuerza tiene un vector de dirección. A estos vectores de dirección los llamaremos lambda sub A para el vector de fuerza de gravedad F sub GA y el vector lambda sub B para el vector de fuerza F sub GB. Entonces, lo que vamos a emplear acá, jóvenes, es la ecuación de la ley de Newton de la gravedad. Y vamos a calcular inicialmente el valor de las magnitudes de ambas fuerzas. Aquí tenemos que entonces la magnitud de la fuerza F sub GA va a ser la constante gravitacional por la masa del objeto que está en P, por la masa del objeto que está en A, m sub A, sobre la distancia entre el cuerpo que está en P hasta el cuerpo que está en el punto A. A eso lo llamaremos R sub PA al cuadrado. Simplemente al reemplazar todos los valores que obtenemos en esta tabla y recordando, jóvenes, que la constante de Cavendish es 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, obtenemos este valor para la fuerza de gravedad debido a la presencia de la masa A, que es lo que ustedes ven acá, jóvenes, en color verde. Luego usamos efectivamente la misma fórmula. Tenemos la constante gravitacional Cavendish, la masa de la partícula ubicada en el punto P, por la masa del cuerpo ubicado en el punto B, sobre la distancia entre ambos puntos al cuadrado llamada
R sub PB. Nuevamente, reemplazando todos los valores que tenemos en ambas tablas, podemos sencillamente obtener que la magnitud de esta fuerza debido a la presencia del cuerpo en B es igual a este valor en Newton. Ahora bien, jóvenes, como ya tenemos las dos fuerzas de gravedad y aquí tenemos efectivamente sus valores, ahora lo que haremos es utilizar todo lo que sabemos de la mecánica vectorial. Como sabemos que estas fuerzas son magnitudes vectoriales, las debemos descomponer en sus componentes horizontales y verticales a fin de poder sumar y obtener así la fuerza resultante. Para poder hacer eso, vamos primero a calcular el valor de este ángulo que hemos llamado phi. Aquí tenemos en el tablero efectivamente las funciones seno de phi y coseno de phi. Sabemos, jóvenes, que seno de phi es cateto opuesto sobre hipotenusa, y en este triángulo rectángulo que hemos dibujado acá en el tablero, tenemos efectivamente que el valor del lado opuesto al ángulo phi es igual a esta longitud sobre el valor de la hipotenusa. En este caso decimos que la función seno de phi son 8 décimos. Recuerden, jóvenes, que esto es adimensional. De igual forma, vamos a decir que la función coseno de phi será el cateto adyacente, que es este valor 6, sobre el valor de la hipotenusa. O sea que la función coseno de phi en este triángulo rectángulo será 6 décimos y que también es adimensional. Ahora lo que voy a hacer es que con las funciones seno y coseno vamos a calcular, jóvenes, los vectores de dirección lambda sub a y el vector de dirección lambda sub b. Para calcular lambda sub a vamos a decir que este vector de dirección va a ser igual a el vector de posición r sub pa, o sea, el que va dirigido del punto P hacia el punto A, sobre la magnitud de ese mismo vector. Entonces vamos a decir que RPA va a ser igual a menos 10 centímetros seno del ángulo phi en la dirección Y, porque efectivamente para yo moverme del punto P hacia el punto A, yo veo que me estoy moviendo en la dirección del eje negativo X. ¿Cuánto me muevo? Entonces acá yo efectivamente me estoy moviendo el valor de la hipotenusa, que sería 10, por el seno del ángulo phi. Y de esa forma acá podemos obtener, jóvenes, lo que se conoce como R sub PAX. Esta es la componente horizontal con respecto al eje X del vector de posición RPA. También acá nos damos cuenta que la componente de este mismo vector RP sub AY va bajando, o sea, va en la dirección del eje negativo Y. Por tal motivo acá tenemos menos 10 coseno de phi en la dirección J. Y todo esto, jóvenes, debe ir dividido por la magnitud del valor de este vector, que ya sabemos que vale 10. Recordemos que este vector RPA es un vector de longitud. Las unidades son centímetros. De esta forma, simplemente reemplazando ahora los valores del seno de phi y el coseno de phi en esta ecuación, vamos a obtener lo que ustedes ven acá en el tablero. Y finalmente vamos a decir que el vector de dirección lambda sub a va a ser igual a menos 8 décimos de I menos 6 décimos de J. Ahora, jóvenes, vamos a hacer exactamente lo mismo para calcular el vector lambda de dirección de la fuerza F sub G B debido al cuerpo B, que es lo que ustedes ven acá. Aquí tenemos que el vector de posición R sub PB, que es este que estoy señalando, tiene dos componentes. Una componente horizontal llamada R sub PBX, que va positiva, o sea, en dirección Y, y una componente en Y llamada R sub PBY, que es negativa en la dirección menos J. Nuevamente vamos a decir que este vector de dirección es el vector de posición R sub PB dividido la magnitud del mismo vector.
En este caso esto será la componente en X, R sub P Bx, que es 10 seno de phi en la dirección Y, más la componente vertical R sub P By, que sería menos 10 coseno de phi en la dirección J, y todo esto, jóvenes, va dividido por la magnitud, que es 10. Nuevamente reemplazamos los valores de las funciones seno de phi que tenemos acá, que son 8 décimos, coseno de phi, que son 6 décimos, resolvemos toda la parte operativa y nos damos cuenta que el vector lambda de dirección de esta fuerza es igual a 8 décimos de I menos 6 décimos de J. Ahora bien, jóvenes, como ya tenemos los vectores lambda de dirección, ahora vamos a calcular las componentes de los vectores de la fuerza gravitacional. Sencillamente lo que haremos es que, utilizando las magnitudes de ambos vectores, estos vectores los vamos a descomponer en sus componentes horizontales y verticales con respecto a los ejes X y Y. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para obtener el vector f sub GA y obtener así sus componentes, voy a coger el valor de la magnitud previamente calculado y lo voy a multiplicar por el vector de dirección lambda sub A, que es lo que ustedes ven acá. De esta forma obtenemos que el vector F sub GA, que es la fuerza de gravedad debido al cuerpo A, tiene estas dos componentes: 1,38 por 10 a la menos 11 newton en la dirección menos I, más 1,041 por 10 a la menos 11 newton en la dirección menos J. Hacemos exactamente lo mismo para calcular las componentes de la fuerza de gravedad F sub GB. Será la magnitud de la fuerza F sub GB, que es este valor que tenemos acá en el tablero, multiplicado el lambda de dirección B, que sería este, 8 décimos de I menos 6 décimos de J. Al reemplazar todos los valores y al resolver la parte operativa, nos damos cuenta que este vector de fuerza de gravedad va a ser igual a 1,38 por 10 a la menos 11 newton en la dirección I, más 1,041 por 10 a la menos 11 newton en la dirección menos J. De esta forma, jóvenes, y mediante esta sencilla ecuación que ustedes ven acá, ustedes pueden obtener las componentes de cualquier vector utilizando el vector de dirección. Ahora lo que haremos, jóvenes, es que vamos a aplicar la segunda ley de Newton para sumar todas las componentes de las fuerzas, y así vamos a poder obtener una fuerza total. Acá tenemos efectivamente, debajo del dibujo del ejercicio, acá tenemos ambos vectores de fuerza de gravedad, F sub GA y F sub GB. Observamos que efectivamente, como estamos en un modelo de 2 dimensiones, debido al sistema de referencia XY, cada fuerza tiene efectivamente dos componentes, una en la dirección Y y una en la dirección J. Lo que haremos ahora es que vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa, en este caso sería la masa del objeto que está en el punto P, por la aceleración que experimenta dicho objeto. Este objeto experimentará una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Y. Entonces diremos que la sumatoria de las componentes de la fuerza gravitacional en X, siguiendo esta convención de signo de que todo lo que vaya hacia la derecha será positivo, va a ser igual a la masa del objeto que está en el punto P, que es este valor de acá, 0.010 kilogramos, por una aceleración en el eje X. Efectivamente, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es que vamos a coger las componentes en X de ambas fuerzas de gravedad, que es este primer término que estoy acá señalando, y este término lo voy a sumar con este término de acá de F sub GB. O sea, tenemos un término en la dirección menos I, que es este de color verde, y un término en la dirección I de color azul. Como ambos términos tienen direcciones opuestas y tienen la misma magnitud, al ser sumadas, su suma nos da 0. Diremos entonces que 0 va a ser igual a la masa
del objeto que está en el punto P por la aceleración en X. Y de esta forma concluimos que el objeto que está en el punto P efectivamente no experimenta ninguna aceleración en el eje X. Solo se está moviendo de forma vertical. Ahora vamos a sumar las componentes de las fuerzas de gravedad en el eje Y. Y esta va a ser mi convención de signos. Diré que todo lo que suba para mí será positivo de acuerdo a este sistema de referencia que estoy utilizando. Y voy a sumar efectivamente las componentes en J de la fuerza F sub Ga con la componente en J de la fuerza F sub Gb, como ustedes ven acá. Como ambas fuerzas son negativas, se suman y finalmente vamos a decir que entonces la fuerza total de gravedad en el eje Y, que está en la dirección menos J, va a ser igual a la masa de la partícula ubicada en el punto P, que es este valor, por la aceleración que experimenta en el eje Y. De aquí de esta ecuación podemos despejar, jóvenes, el valor de la aceleración en Y, y finalmente podemos obtener que la aceleración que experimenta este objeto que tiene esta masa y que está ubicado en este punto P es igual a 2,082 por 10 a la menos 9 metros sobre segundo cuadrado en la dirección menos J. Y que esto se debe a la presencia de las masas en A y a la masa que está en B y a las fuerzas de gravedad debido a ambas masas. Muy bien, ahora tenemos un segundo ejemplo, jóvenes. En este ejemplo nos dicen que una nave interplanetaria que va viajando por el espacio, en un momento dado, va a pasar por un punto, como ustedes ven acá en la imagen del tablero, en el que la fuerza de gravedad que experimenta la nave debido a la presencia del Sol, del sistema solar, y debido a la presencia de la Tierra, ubicado en el sistema solar, ambas fuerzas se cancelan. ¿Qué significa eso? Que efectivamente si yo sumo la fuerza de gravedad debido al Sol y a este valor le sumo la fuerza de gravedad debido a la Tierra, su sumatoria me da 0. Eso significa que se cancelan. Entonces lo que nos piden averiguar efectivamente es a qué distancia del centro de la Tierra estaría ubicada la nave y a qué distancia del Sol estaría ubicada la misma nave en este momento o en este mismo instante de tiempo. Esta es la condición que ustedes ven acá, jóvenes, que la magnitud de la fuerza de gravedad debido al Sol es igual a la magnitud de la fuerza de gravedad debido a la Tierra. Sabemos por el principio de la ley de la gravitación de Newton que efectivamente sabemos que la magnitud de la fuerza de gravedad debido al Sol va a ser la constante gravitacional de Cavendish por la masa del Sol multiplicada la masa de la nave sobre la distancia que separa a la nave del Sol. Entonces hemos utilizado el dibujo que ustedes ven acá, jóvenes, en donde sabemos que la distancia del Sol a la Tierra es igual a este valor. Es 1,50 por 10 a la 11 metros. Entonces lo que hemos hecho simplemente es decir que como sabemos que ambas fuerzas de gravedad se anulan en un punto, pero no sabemos dónde, he llamado a la distancia entre el Sol y la nave como una distancia X, una incógnita. Y a la distancia entre la nave y la Tierra la hemos llamado la distancia r-x, que sería la distancia total de separación entre el Sol y la Tierra menos esta porción que estoy señalando acá. También sabemos que por la ley de Newton de la gravedad, la fuerza de gravedad debido a la Tierra que experimenta la nave es la constante gravitacional por la masa de la Tierra multiplicada la masa de la nave sobre la distancia que separa a la nave de la Tierra al cuadrado. En este caso sería r-x al cuadrado. Ahora lo que haremos es efectivamente igualar ambas ecuaciones, o sea, esta ecuación, que es la fuerza de la gravedad del Sol, esta, con la fuerza de la gravedad de la Tierra, o sea, esta.
como ustedes lo ven acá en el tablero. Entonces tendremos que Cavendish, que es la constante gravitacional, está en ambos lados de la ecuación, multiplicado al lado izquierdo por la masa del Sol, por la masa de la nave, sobre la distancia x a la 2, que es la distancia de separación entre el Sol y la nave, va a ser igual a la misma constante de Cavendish, pero ahora multiplicada por la masa de la Tierra, por la masa de la nave, sobre la distancia r menos x al cuadrado. En esta ecuación efectivamente nos damos cuenta que, como tenemos algunos términos que son comunes a ambos lados de la igualdad, los podemos anular. En este caso efectivamente podemos cancelar aquí lo que es la constante gravitacional, o sea, puedo quitar esta g en el lado izquierdo de la ecuación, lo mismo que el g del lado derecho, y también podemos eliminar la masa de la nave. Finalmente, jóvenes, vamos a tener esta ecuación. Dice así que la masa del Sol sobre la distancia x sub 2 va a ser igual a la masa de la Tierra dividido esta distancia, r menos x al cuadrado. Acá efectivamente nos damos cuenta que lo que nos interesa obtener de esta ecuación es el valor de x, porque al obtener el valor de x, que es la distancia del Sol a la nave, también yo puedo obtener la distancia de la nave a la Tierra, que sería r menos x. De acá, sencillamente, jóvenes, lo que vamos a hacer es, vamos sencillamente a despejar el término de r menos x al cuadrado, que es lo que ustedes ven acá. Aplicamos raíz cuadrada en ambos términos para eliminar esta potencia. Acá finalmente obtenemos este valor, r menos x va a ser igual a la raíz cuadrada de x a la 2 por la raíz cuadrada de la masa de la Tierra sobre la masa del Sol. De acá vamos a continuar aquí arriba en la dirección, jóvenes, de esta flecha, y simplemente vamos a despejar de esta ecuación el valor de r. En este caso, pues efectivamente, ¿quién es r? R sería la distancia que hay entre el centro del Sol y el centro de la Tierra, que sería este valor, que es la ecuación que tenemos acá. De esta ecuación, pues a mí no me interesa hallar r, porque r es el valor que yo tengo, sino que me interesa averiguar el valor de x. Entonces vamos a decir que la distancia del Sol a la nave va a ser esta fórmula que ustedes ven acá en color amarillo, que sería la distancia total entre el Sol y la Tierra, todo dividido este factor, 1 más la raíz cuadrada de la masa de la Tierra dividida la masa del Sol. Efectivamente, al reemplazar todos los valores de la masa de la Tierra, que es de 5,97 por 10 a la 24 kilogramos, así como la masa del Sol, que es de 1,99 por 10 a la 30 kilogramos, obtenemos finalmente, jóvenes, el valor de la distancia del Sol a la nave, que es todo este valor que ustedes ven acá. Pero en el ejercicio nos piden efectivamente calcular la distancia entre la nave y la Tierra, que sería r menos x. Entonces simplemente este valor de x lo reemplazamos acá y se lo restaremos a la distancia de 1,50 por 10 a la 11 metros. Así obtenemos este valor y nos damos cuenta que efectivamente, comparando ambas distancias, la nave está más cerca de la Tierra que del Sol. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que les haya gustado los ejemplos del día de hoy. Pueden ver el video todas las veces que sea necesario para que con ellos repasen todos los conceptos de la fuerza de gravedad. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.